Vine a las fiestas a los años que no venía a las fiestas de Cuenca. am, no soy muy de, 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 de disfrutar de estas fiestas de las ciudades, ¿no? Con algarabía callejera y bailes en las avenidas y esas cosas. Pero las fiestas de Cuenca tienen un montón de cosas especiales, entre ellas hay una gran feria de artesanías del CIDAP, Centro Interamericano de Artes Populares, que tiene sede en Cuenca, y es una feria de artesanías, pero de primerísimo nivel. Estamos hablando de una suerte de suicidio, ¿no? O sea, Es un eh, suicidio ir, total. ir por un espejismo económico que nos va a resultar mucho más caro. Es a un organismo de desarrollo provincial al que debemos esta obra que es la más importante de las obras de electrificación nacional. De hecho, la presa, o sea, el complejo se llamaba Daniel Palacios, ¿no? Daniel Palacios es el ingeniero, el técnico del CREA que planteó este proyecto en los años 60, Martín. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Este fin de semana, o más bien dicho, el feriado que acaba de concluir, largo feriado, 5 días, eh, creo que de las cosas que más se ha hablado, por lo menos en temas nacionales, porque en los internacionales han sido otros y han sido pesados, está la desgracia en España, están las elecciones de mañana en Estados Unidos, pero entre los temas de los que más ha dado que hablar en el Ecuador es Cuenca. Fueron las fiestas de Cuenca, y Cuenca ha ido adquiriendo algunos rasgos muy particulares. Uno de ellos es que la ciudad es la ciudad a las que todos queremos ir por su seguridad, porque las cosas funcionan, porque es una linda ciudad, porque uno puede caminar por ahí sin miedo a que le salten los mil demonios. Eh, mi colega y compañero de politizado, Roberto Aguilar, es medio cuencano, medio quiteño. Nos explicará bien qué es lo que es, pero estuvo durante las fiestas en Cuenca y el domingo publicó un reportaje, una entrevista a Enrique Serrano, que fue director del CREA. El CREA es el centro o era el Centro de Reconversión Económica de la SUAY, una institución importantísima que desapareció en el 2009 y al que yo creo que habría que atribuirle gran parte de los éxitos de, de Cuenca como ciudad y de la SUAY como provincia. Eh, Hola Roberto, veo que sigues en Cuenca. Sí. Eh, ¿cómo fue este reencuentro tuyo con Cuenca? Bueno, no reencuentro porque tú vas a menudo, pero esto de estar ahí en las fiestas, hiciste una entrevista al señor Enrique Serrano, que la leí y me pareció interesantísima porque parte de una concepción muy, muy única sobre por qué Cuenca es un éxito. Entonces ahí, por ejemplo, se ve cómo el espacio público no fue abandonado, ¿no? La gente más bien quiso salir después de la pandemia y lo público se convirtió en un espacio seguro. Eh, Cuéntanos, Roberto, de la experiencia que tuviste con esta entrevista a Enrique Serrano. ¿Por qué crees que Cuenca es lo que es y por qué la envidiamos tanto? Sí, hola Martín. Sí, efectivamente todavía estoy en Cuenca. Vine a las fiestas a los años que no venía a las fiestas de Cuenca. Am, no soy muy de, 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 de disfrutar de estas fiestas de las ciudades, ¿no? Con algarabía callejera y bailes en las avenidas y esas cosas. Pero las fiestas de Cuenca tienen un montón de cosas especiales, entre ellas
Hay una gran feria de artesanías del CIDAP, Centro Interamericano de Artes Populares, que tiene sede en Cuenca, y es una feria de artesanías, pero de primerísimo nivel, o sea, es una cosa que se podría parar en cualquier lugar del mundo. Ahora que la artesanía se ha convertido en un genérico un poco eh, aburrido, ¿no? Básicamente Claro, encontramos las mismas artesanías. Hay una artesanía panandina, por ejemplo, ¿no? Básicamente encontramos las mismas cosas en todos los países andinos y en todos lados. Es casi como un genérico, es una cosa de fabricación en serie. Casi el SIDAP de Cuenca se ha preocupado por mantener vivo un contacto y un trabajo permanente con los artesanos y tienen como prueba de eso una feria de artesanías anual que es realmente de primera, con invitados de varios países de América Latina. Hubo artesanías de Guatemala, de Perú, de Colombia, de Chile, de algunos países hubo 200, una feria enorme además que se instala en un hermosísimo escenario al borde del río Tomebamba, que por desgracia ahora está convertido prácticamente en un lecho de piedras por esta estiaje tan prolongado en esta ciudad. Sigue sin llover, sigue haciendo un calor eh, endemoniado, y sigue estando seca. Em, ¿Qué es lo que hace? Me has dicho, ¿qué es lo que hace de Cuenca esta ciudad? O mejor, replanteando la pregunta, ¿en qué consiste esta especificidad cuencana, ¿no? sí, Que ha hecho de esta ciudad un objeto de admiración en todo el país. Hablé, efectivamente, tuve una larga conversación con Enrique Serrano, que fue director del CREA. Ya vamos a hablar de qué se trata el CREA, qué es esto del CREA que fue. Eh, Enrique Serrano es un economista em, que ha dedicado su vida al desarrollo de su provincia. Pertenece a esta generación de profesionales cuencanos. Él nació en el año 46, tiene 78 años. A esta generación de profesionales cuencanos que formaron una élite intelectual alrededor de la cual se desarrolló un pensamiento propio sobre el desarrollo de la provincia, ¿no? Con mucho criterio científico, con mucho criterio de apoyo a las, a la- a las, a los emprendimientos locales. Una generación que hizo posible este desarrollo tan especial y tan espectacular de Cuenca en los últimos, yo diría que 40 años quizás, ¿no? Y que en los últimos 10 ha hecho de esta ciudad la joya que es, ¿no? Este rato yo diría que Cuenca es la ciudad con mejor nivel de vida, es la ciudad más atractiva del país, quiero decir, es la ciudad más atractiva del Ecuador. Como bien dices, es una ciudad donde, a diferencia de lo que ocurre en Quito o Guayaquil, el espacio público no ha sido abandonado porque no hay una situación de inseguridad tan dramática. Hay inseguridad como en todo el país, pero no es una situación dramática de inseguridad y los concanos no se han dejado vencer por el miedo, sino que al contrario ocupan los espacios públicos. Hay una explosión de actividades, hay una explosión de ofertas gastronómicas y de bares y de vida nocturna que hacen de las calles un hervidero, ¿no? Cosa que lo que era la Mariscal hace 20 años, Martín, o quizás un poco o más, sea, y que ahora está Cuenca abandonada. Cuenca terminó siendo la ciudad más cosmopolita del país, ¿no? Lo que Así antes se es. veía hace 25 años, se veía en Quito, turistas, gente de todo lado, ahora es Cuenca donde se ve eso. En Quito ya eso murió. Cuenca además ha sido un atractivo para jubilados gringos, por ejemplo, que se han instalado aquí. Aquí Claro, hay colonias de habitantes de varios países, jubilados que vienen a gozar de su retiro en una ciudad que consideran es una ciudad eh, tranquila, donde a pesar de que es la ciudad más cara del Ecuador, fíjate tú, tiene el precio de la canasta básica es el más alto. em, Sigue siendo una ciudad accesible para estas personas y sobre todo tranquila, donde gozar de un retiro en paz. Tuve esta conversación con Enrique Serrano, que es capaz de explicar todos estos fenómenos de una manera bastante científica y bastante interesante. Él atribuye esta especificidad cuencana
De paso, la entrevista fue publicada, fue casi una conversación informal la que tuve con él, que fue publicada en la edición del Domingo de Expreso de anteayer, eh, una edición que estuvo dedicada eh, casi por completo a Cuenca, que hay varios temas sobre la especificidad cuencana que particularmente en Guayaquil, Martín, eh, eh, es muy atractiva y hay que decir que en estas fiestas lo que más se ve en las calles es guayaquileños. El centro de la ciudad de Cuenca está tomada por guayaquileños que vienen aquí a disfrutar de estas fiestas. ¿A qué atribuye Enrique Serrano la especificidad de Cuenca? Él dice que ha habido varios factores, un mestizaje temprano que creó cohesión social, un régimen de tenencia de la tierra muy distinto al de la Sierra Norte, donde prevalecía el latifundio. En Cuenca eran pequeñas propiedades. Eh, Luego ha habido una tragedia con Cana, una tragedia azuaya, que es la migración que ha generado este fenómeno imprevisto de las remesas. Me decía Enrique Serrano que solo el año pasado, según cifras del Banco Central, hubo unos ingresos por remesas a la ciudad de Cuenca, ni siquiera a la provincia de Azuay, a la ciudad de Cuenca, de $1.000 millones, que son $1.000 millones que se inyectan directamente en los bolsillos de la gente. Esos son las remesas, ¿no? Directamente en la economía de la ciudad. Y eso ha causado este boom de ofertas de actividades y mm, digamos, él habla de cohesión social, este fortalecimiento de la clase media, porque las remesas llegan precisamente a los grupos más pobres de la sociedad y aumentan su capacidad de consumo y generan este aumento de la demanda, y por eso es que se ven estas esta enorme cantidad de actividades nocturnas y diurnas y gastronómicas en fin, sociales, ¿no? En la ciudad, que hacen de esta ciudad un atractivo para un país en el que precisamente esas cosas están en retroceso. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es cómo un organismo como el CREA, repito, el CREA es ¿cómo se llama esto? Es el Centro de Reconversión Económica del Centro de Austro. Conversión Económica de la SUAY. ¿Cómo un organismo como este pudo haber, pudo haber constituido un marco de pensamiento, ¿no es cierto? Finalmente termina siendo una especie de tanque de pensamiento con gente del lugar, líderes de opinión de la zona, que le apuntó a lo verdaderamente importante para la zona y pensó en la electrificación de la zona, pensó en el rescate del agua, en el cuidado del agua, y pensó en varios temas así que es parte de la especificidad de Cuenca y de la SUAY. Y en el 2009 eh, se la suspendió, se la borró del mapa. Se la disolvió, sí. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque era una manifestación de la sociedad civil organizada que el gobierno de Rafael Correa en ese momento no controlaba. Y el gobierno de Rafael Correa lo que quería era controlar todas las formas de organización civil del país. Para eso incluso creó esta cosa, esta aberración llamada Consejo de Participación Ciudadana, para controlar la participación ciudadana, es decir, para que la participación ciudadana deje de ser participación ciudadana. Él crea, Enrique Serrano fue su presidente a fines de los 70 hasta la primera mitad de los años 90, 80, y ha estado vinculado con el CREA en varias ocasiones. El CREA es un organismo al que el Ecuador le debe mucho, Martín, porque de hecho le debe el complejo hidroeléctrico más importante y el único que en realidad funciona en este país, que es el de Paute. Eso es una obra diseñada, concebida y lograda por el CREA. El CREA O sea, surge, el CREA tuvo la idea del Paute.
El CREA tuvo la idea, hizo los estudios, construyó en colaboración con el Consejo Provincial de Pichincha las primeras carreteras hacia las zonas donde se iba a construir la casa de máquinas, hacia la zona donde se iban a construir las primeras obras. Y el CREA es el que determinó la zona, el que encontró la zona, el que peleó porque se haga ahí una represa, documentó. Ante INESEL, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, allá por los años 70, la importancia de esta zona, porque el INESEL estaba buscando para legitimarse un proyecto, un gran proyecto nacional, y estaba presente la posibilidad de hacer una hidroeléctrica en Agoyán, y fue el CREA el que, Agoyán es cerca de Baños en Tungurahua, en Tungurahua. sí. Y fue el CREA el que documentó, demostró que había una posibilidad de generación mucho más grande en Paute, de modo que gracias al CREA, la hidroeléctrica de Paute se convirtió en la obra insignia de la electrificación nacional. Y el CREA llegó a esto a partir de un proceso un poco largo, porque se creó en los años 50 a raíz de la crisis de exportaciones de los sombreros de paja toquilla, precisamente con esa idea, ¿no? El nombre del organismo lo dice todo, para reconvertir económicamente a la provincia. Eh, Terminó siendo una cosa que agrupaba a varias provincias de la región, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, lo que se conoce como la zona del Austral, y terminó siendo un ejemplo de otros organismos de desarrollo provincial como Predesur de Loja y como el organismo de desarrollo provincial de Manabí. Todos ellos fueron cerrados por el correísmo en el año 2009. El CREA consiguió en el 58, cuando se fundó, una gran cantidad de competencias otorgadas por el gobierno para trabajar en la reconversión de la agricultura, después de la artesanía, de la producción industrial, y cuando estaban trabajando en el tema de cómo convertir, de cómo abrir zonas industriales en la provincia de La Suay, surgió el problema de la electricidad. El CREA trabajó en la electrificación de la SUAY, hizo varias represas pequeñas en el río Machangara de Cuenca, en el río Santa Bárbara, me parece, en Gualaceo, en fin, pequeñas centrales hidroeléctricas que todavía funcionan, que todavía aportan, me parece que unos 50, 60 megavatios al sistema interconectado, y finalmente planificó y desarrolló la idea de Paute, o sea que es a un organismo de desarrollo provincial al que debemos esta obra que es la más importante de las obras de electrificación nacional. De hecho, la presa, o sea, el complejo se llamaba Daniel Palacios, ¿no? Daniel Palacios es el ingeniero, el técnico del CREA que planteó este proyecto en los años 60, Martín. Claro, tú me haces pensar en un libro de este pensador, de este economista del desarrollo que se llama William Easterly, que escribió un libro que se llama La tiranía de los expertos. Y él dice que hay un momento, hay una etapa de ciertos estados donde los gobernantes consideran que las comunidades y los ciudadanos son una manga de idiotas y que los expertos saben más. Entonces, es la figura, ¿no? De este burócrata que llega a un edificio ahí en Quito, se siente y decide qué es bueno para los lojanos o los cuencanos que viven en las comunidades de X. Cuando lo que dice Easterly es esos pobres, esos marginados de allá de las montañas, saben mucho más cuáles son sus necesidades que el burócrata que está cómodamente en su oficina y que llegó en su carro con chofer. Eh, es, me da la impresión de que esta tecnocracia que trajo Correa fue eso, ¿no? Fueron los expertos, llegaron los expertos y por eso decidieron eliminar el CREA. Y hay una partecita de la entrevista esta que me gustó mucho, ¿no? Serrano habla de que se desarticuló una capacidad que tenía la sociedad
La capacidad instalada, dice él, la capacidad Exacto, instalada de la sociedad. sí, Sí, que es una gran pérdida, ¿no? Porque es echar al tacho el talento de la sociedad, de la experiencia de la sociedad y cambiarle por los expertos que ahora nos tienen a oscuras, Roberto, porque ellos fueron los que decidieron todo desde, sí, desde la primera década de los 2000. sí, eso es un absurdo lo que se hizo, Martín, porque sí, Serrano habla de esta capacidad instalada de la sociedad que fue desarticulada, que se expresaba en el CREA. Porque el desarrollo debería basarse en un sistema de confianza, ¿no es cierto? Y lo primero que instala el gobierno, un gobierno que hace eso, es instalar, lo primero que instala es un sistema de desconfianzas. Desconfía de la iniciativa de la sociedad civil porque cree que ahí están en juego intereses privados que van a favorecer oligarquías locales. Eso es básicamente lo que consideraba Correa, lo que Correa creía sobre los organismos de desarrollo regional, que era que fortalecían los poderes locales y favorecían los intereses de las oligarquías. Eh, y los sustituye por organismos que deberían hacer lo mismo, pero mediados por una burocracia que no tiene ninguna motivación para hacerlo más allá de un sueldo que va a seguir ganando, haga lo que haga, ¿no es cierto? No es esta gente que se junta porque tiene, sí, intereses en común y tiene un proyecto de vida en una zona que quiere ver desarrollada. No, estos son burócratas que no tienen esas motivaciones y que básicamente no están dispuestos a jugarse el puesto, que es lo primero que valoran, ¿no? Entonces, la burocratización de un esfuerzo que antes era una iniciativa de la sociedad civil es la mejor manera de impedir el desarrollo, ¿no es cierto? Y eso es lo que Claro, pasó con el CREA. claro, es esta forma, este frame, como dicen en inglés, ¿no? Esta forma de pensar muy fascista, muy del estilo del Estado de Mussolini, ¿no? Mm. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, porque hay este miedo a que surjan competencias al Estado por otros lados, ¿no? Que finalmente es la riqueza de la sociedad. Bueno, vamos, ¿qué te parece, Roberto? Vámonos a una pequeña pausa Dale. y volvemos con un tema que me parece clave, esto que es la cuenca del Paute, de cómo el CREA pensó en que la cuenca del Paute tiene que ser preservada, tiene que ser cuidada, precisamente por el tema del agua que ahora es el gran tema en este país. ¿Y cómo estamos en peligro de que o sea, la cuenca del Paute, digamos, es una cuenca en peligro precisamente por la falta de mantenimiento y preservación de la cuenca del Paute? Y vamos a Vamos a ver la... por qué. Vamos a la pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Bueno, ahora que volvemos, Roberto, habíamos anunciado que íbamos a comentar un poco sobre esta entrevista tuya a Enrique Serrano, que fue director del CREA, que sobre el cuidado de la cuenca del Paute. Habíamos visto, por ejemplo, una de las cosas que me llamó sobre esto es cómo él ve el tema de las empresas mineras, los proyectos mineros que están en la parte alta del Cajas, que es de donde se nutre la cuenca del Mm. Paute, y cómo esos proyectos mineros precisamente van a poner en riesgo la provisión de agua para esto. Es como un juego de una estupidez absoluta, ¿no? De cómo destruir lo que nos va supuestamente a salvar. Sobre la minería en el páramo, Martín, se viene hablando ya desde hace algún tiempo porque el páramo, que es un ecosistema exclusivo de muy pocos países. Hay páramos en Venezuela, Ecuador y Eh, Colombia. No hay páramos en Así todos es. lados. Porque el páramo es un sistema, es un ecosistema ecuatorial de altura.
Entonces, en la zona ecuatorial no hay alrededor del mundo Montañas tan altas. muchas montañas. Supongo que en África habría páramos si hubiera montañas más altas. Pero el caso es que en estos páramos, en Ecuador y Colombia, que es los lugares donde se capta la humedad proveniente de las selvas de la Amazónica, de la selva amazónica, se capta la humedad del aire para volver a producir agua y conducirla de nuevo hacia el Amazonas. Es un ciclo del agua entre la selva y la pared de los Andes, ¿no es cierto? Em, Hay minas. En Colombia estas minas han sido prohibidas. Cuando hablamos de Cuenca del Paute, estamos hablando de precisamente de los ríos que alimentan el Paute, que produce la electricidad del Ecuador, desde su origen, es decir, en este caso desde los páramos del macizo de El Cajas. La Decía que la estupidez de hacer minería en un ecosistema tan frágil y con una especialización en la producción de agua tan importante para los sistemas hidrográficos del país, eso es algo muy evidente de lo que se venía hablando desde hace tiempo y que ahora en esta crisis eléctrica, porque además resulta que esa agua es la que alimenta la gran central hidroeléctrica que nos da energía. Además, en esta crisis eléctrica se vuelve clave ya por estos temas de economía inmediata, ¿no? O sea, siempre Claro. estamos acostumbrados a que nos digan que mantener la montaña estará muy bonito, pero el Ecuador necesita desarrollo y ahí tenemos unas minas que no podemos negarnos a explotar, porque, bueno, resulta que ahora podemos ver claro que es un mayor atentado económico explotar esas minas y producir daños en las cuencas hidrográficas que no hacerlo. Y esto lo tenía claro, otra vez, volvemos a nuestro tema, los técnicos del CREA. En el año 89, la primera de las represas, el Molino, la primera de las tres grandes represas en escalera que conforman la central hidroeléctrica de Paute, fue inaugurada, no sé, en el 82, 83, a principios de los 80. En el 89, el CREA consigue que se apruebe una ley, la ley 047, yo no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver Sí, con el es tratamiento la cero, sí, del sí, 89. del año 89. Tiene que ver con la reinversión de parte de esa producción eléctrica en el mantenimiento de la cuenca del Paute. Dice la ley específicamente que el 5% de lo que ingrese por concepto de venta de energía producida por la central del Molino, solo esa central en ese momento, se reinvertiría en el mantenimiento de la cuenca del Paute. Por ejemplo, se tenía miedo ya desde entonces en que haya problemas de sedimentación que afecten a las turbinas, esto debido al tipo de agricultura en laderas que se practica en la sierra. Entonces había todo un proyecto para implementar sistemas de producción de agricultura como lo hacían los incas, ¿no? En terrazas y no en Terrazas. laderas, como se cultiva en la sierra. Eh, Proyectos de conservación de la vegetación de las riberas de los ríos, etcétera, etcétera. Y ahora está claro que también proyectos de conservación del páramo, ¿no? El páramo es clave en este ecosistema. Y resulta que justamente en los páramos donde se originan las corrientes de agua que alimentan este sistema, se encuentran los dos grandes proyectos mineros de la Sierra Ecuatoriana, el proyecto de Río Blanco y el proyecto de Loma Larga, en lo que se conoce como los páramos de eh, Quimsacocha, que significa tres lagunas. Esto es en los cantones de Cuenca, Cuenca, Girón y San Fernando, me parece. Y sí, Cuenca, Girón y San Fernando. Eh, Todo esto es el macizo del Cajas, una extensión de 1 millón de hectáreas que va desde el río Cañar, en el nudo del Azuay, hasta los orígenes del río Jubones, que después alimentan
todas las bananeras del señor Noboa, que se van a llenar con arsénico si él insiste en su, en su proyecto de aumentar las concesiones mineras. Solo las relacionadas con el proyecto de Loma Larga, Martín, son 7.900 hectáreas. En total hay 40.000 hectáreas de concesiones mineras en el macizo del Cajas. Em, lo que nos cuenta Enrique Serrano, que aparte de ser exdirector del CREA, hoy es miembro del Foro del Agua, ¿no? Una asociación civil, porque Cuenca está llena de estas iniciativas de agrupación civil, de estas maneras de participación ciudadana, ¿no? Que es lo que supuestamente se quería incentivar. Lo que nos cuenta es que bueno, hay un informe que ha sido elaborado por Etapa. Etapa es una parte de esta forma de organizarse de los cuncanos, ¿no? Una de las cosas por la cual los cuncanos son admirados y envidiados en el país es porque, por ejemplo, sus empresas públicas funcionan. Una de esas empresas públicas que funcionan es Etapa, que es la empresa municipal de teléfonos, agua potable y alcantarillado, una mezcla rara, no todo lo que va por abajo de la vereda, teléfonos, agua potable y alcantarillado, pero sobre todo es una empresa que tiene mucho interés en el agua, es una empresa que, como se encarga de la dotación de agua potable para la ciudad de Cuenca, está muy preocupada por el tema de la conservación de las fuentes de esa agua, porque el agua potable de los cuncanos tiene las mismas fuentes y básicamente es la misma agua que después va a dar al Paute y a generar la electricidad de todos los ecuatorianos. Y esas fuentes están amenazadas por una actividad minera, lo dice el informe técnico de Etapa sobre, por ejemplo, las minas de Loma Larga, que va a necesitar un nivel tan alto de remediación ambiental que se volvería ah, absolutamente inviable en términos comerciales. La única manera de que las minas del Río Blanco y Loma Larga sean viables comercialmente, económicamente, es que no sean sustentables. Es decir, solo no gastando en remediación ambiental esas minas serían sostenibles. Ese es un diagnóstico que no es nuevo, ya lo había dado un técnico norteamericano que fue invitado por la Universidad de Cuenca hace algunos años, en la época del correísmo, un señor que se llama James Kuipers de la Universidad de Montana. James Kuipers no es un ecologista. James Kuiper no es ni de lejos un militante antiminería, sino que al contrario ha trabajado 30 años para la industria minera de los estados de Montana y Colorado. Y en Estados Unidos lo que pasa es, cualquiera que haya visto la película Erin Brockovich lo sabe, cualquier residuo de arsénico que se filtre en las aguas subterráneas en Estados Unidos puede acarrear una demanda colectiva de millones, de cientos de millones de dólares. Y Kuipers es la persona que se encarga de que eso no suceda con las mineras en Estados Unidos. O sea, no lo hace por altruismo, lo hace por dinero, que creo que es el argumento que convence, ¿no? Porque no hay otro. En 2016 fue el informe de Kuipers sobre las minas de Río Blanco y Loma Larga y decía básicamente lo mismo. Él abordó todos los aspectos ambientales, valoración de daños, análisis de técnicas de extracción, todo. Y él dijo que esas minas no tenían ninguna razón de ser, que no eran sostenibles y que solo a fuerza de no hacer ninguna remediación ambiental, que aparte toda remediación es insuficiente, solo a fuerza de no hacer remediación ambiental podrían ser económicamente viables, pero que lo que producirían es tan poco a lo largo de 13 años y el daño que Ya, dejaría. Porque, Martín, van a mover millones de toneladas de tierra, millones de toneladas de tierra, de las cuales el 10%, según los propios datos de las mineras, es arsénico. El 10% de la conformación de esas rocas es arsénico que después va a quedar en una empresa en una especie de represa, ¿no? ¿Cómo se llaman estas? Relavera les llaman los mineros, una especie de embalse. Va a quedar ahí enterrada y va en ya gran estamos, parte.
estamos hablando de una suerte de suicidio, ¿no? O sea, Es un suicidio total. ir por un espejismo económico que nos va a resultar mucho más caro. Y además, es que ese dato de la ley 047 del 89 también me dejó sorprendido, ¿no? Imagínate si se hubiera reinvertido el 5% Nunca se hizo. es una locura. ¿Dónde habrá ido esta plata, no? Yo me imagino que estará en los bolsillos de los sindicalistas, porque debe haber sido muchísima plata. Gracias a eso seguramente hay esos contratos colectivos tan brutales. Sí, y es por eso que no se aplicó. Nunca ese 5% se reinvirtió, Martín. Y ahora el gran drama es que esas mineras que el gobierno está incentivando en este momento en los páramos del macizo de Cajas, no solo que van a contaminar el agua con arsénico, sino que van a disminuir el cauce de los ríos de manera que en los estiajes del futuro, la producción de la represa de Paute va a ser aún más baja que la actual, porque inevitablemente el desarrollo de la minería en los páramos de la Suay va a bajar el caudal del Paute. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.